Paz y bien, estimados amigos, amigas. Hoy, 6 de agosto, celebramos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, viendo que Dios es la luz y resplandece, y para nosotros también es fuente de vida y fuente de felicidad. Jesús sube al monte para orar y se transfigura. Vamos a ese episodio leer en el Evangelio. En la Biblia encontramos, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blanco como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y su voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, a quien me complazco, escúchenlo. Al oír, los discípulos cayeron de brusco, llenos de espanto. Se acercó y tocándolos les dijo: levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Estimados amigos, amigas, uno de los episodios más hermosos, más llamativos, más sugestivos, se podría decir, de toda la Biblia. En este caso, de los discípulos más íntimos, más directos, podríamos decir así, de confianza de Jesús, fueron invitados a subir al monte, en este caso al monte Tabor, allá en Palestina, Israel, para orar juntos a Pedro, Santiago y Juan, su hermano. Los primeros discípulos, como el Evangelio nos cuenta, ¿no? Los primeros que escucharon la llamada y siguieron a Jesús. En esa ocasión, entonces, los discípulos vieron la gloria, la luz de Dios, la experiencia de Dios. Cuando Jesús, llegando al monte, se pone a orar, y mientras estaba orando, todo su cuerpo se pone como especie de fluorescente blanco, que ningún blanco es comparable, se podría decir. Su rostro se vuelve como la luz del sol. Es decir, acá Jesús muestra su aspecto divino, su divinidad. Recuerden que Jesús es un ser humano, nació como niño, hijo de la Virgen María, pero también al mismo tiempo es Dios, enviado desde los arcanos de toda la eternidad
por el Dios Padre eterno y asume nuestra condición, nuestra naturaleza humana. Entonces, Jesús terrenal o Jesús histórico más se ve así externamente como cualquier ser humano, como un obrero, como un artesano, como un carpintero, como dicen, o artesano de Nazaret. Allí nació en Belén de Judá y vivió en Nazaret una vida oculta, por lo menos algo de 30 años. La gente conocía como hijo de María, inclusive de José, esposo de María. O sea, como podríamos decir así, como cualquier persona, pues, como alguien dijo, como cualquier hijo del vecino, que no destacaba nada, absolutamente, uno más. O sea, compartiendo con el pueblo sencillo. Sin embargo, cuando aparece en la vida pública, inclusive ahí también encontramos cuando Jesús se bautizó en el río Jordán de las manos de Juan Bautista, pues se abrió el cielo y dice que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre él. Y ahí el Dios Padre eterno dice desde el cielo: este es mi Hijo amado. Y ahora en este monte Tabor, durante la transfiguración, también, ¿no? Dios se escucha la voz del Dios eterno. Cuando Jesús estaba ahí transfigurado, ¿no? Aparecen dos personajes sumamente importantes, en este caso Moisés y el profeta Elías. Moisés, como ustedes saben, vivió 1200 años antes de Cristo, un gran líder llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel, como también Moisés recibió el decálogo, los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ¿no? Escrito en tablas de piedra. Y a su vez, Elías aproximadamente vivió 800 años antes de Cristo, ¿no? El gran profeta que ha dado, podríamos decir así, en una situación de crisis, en una situación en que el pueblo de Israel ya estaba olvidando su fe en el Dios de la alianza, se iban detrás de falsas religiones, de falsos dioses, Baal, Dios de la fecundidad, olvidando a Dios verdadero. Entonces, como profeta, Elías iba reanimando nuevamente a que vuelva al camino verdadero Dios. Entonces, ahora, esos personajes que vivieron hace muchos siglos atrás, ahora en la transfiguración de Jesús, se les aparece, y al parecer que conversaban con Jesús, al parecer cómo iba a terminar una muerte trágica, una muerte de cruz, y al tercer día resucitaría, ¿no? Al parecer que ese tema probablemente estaba hablando en ese entonces. Pero por otro lado vemos cómo Pedro toma la iniciativa, que estaba tan maravillado, tan entusiasmado aquella escena, ¿no? Qué bueno que estemos aquí, mejor sería construyamos 2 o 3 chozas o tiendas o carpas, podríamos decir así, uno para Jesús, otro para Moisés, otro para Elías. Pedro y sus discípulos dijeron: por fin hemos encontrado la felicidad, la vida, hemos encontrado todo lo que nosotros queríamos. Acá estamos, bien, excelente. Querían quedarse ahí, ya, no hay nada que hacer. Una experiencia tan maravillosa, tan entusiasta, y por eso dice: qué bueno que estamos aquí.
Y por otro lado, pues están entusiasmados y de repente los envuelve una nube luminosa. La nube simboliza en lenguaje bíblico la presencia misteriosa de Dios. Y precisamente cuando la nube los envuelve con su sombra y la luz, la voz, en medio de esa luz de la nube, la voz de Dios se escucha: este es mi Hijo amado, a quien lo quiero con muchísimo amor, cariño, en quien me complazco. Escúchenlo. Al parecer que esto sería la revelación última de Dios, la revelación definitiva, es decir, Dios se hace conocer el misterio de Dios de manera total, definitiva, a través de Jesucristo nuestro Señor. Las palabras, las enseñanzas, la presencia, las acciones, la persona de Jesús vendría a ser la revelación total y definitiva de Dios. Por eso el Padre Eterno pide a todos diciendo: escúchenlo, porque Él viene del cielo y tiene palabra autorizada de Dios y Él habla con autoridad de manera definitiva, total, novedosa y para siempre. Alguna vez Jesús va a decir: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, cuán importante para nosotros esta invitación que Dios hace. Escúchenlo, escuchémoslo a su Hijo Jesucristo, ¿no? Los cristianos venimos pues aprendiendo de Él para vivir una vida novedosa, una vida diferente y al mismo tiempo construyendo un mundo diferente. Así es que, amigos, amigas que nos acompañan por este medio televisivo, pues quedan cordialmente invitados a ser partícipes. Lo que llama atención, un gozo, es la experiencia de Dios. Cuando una persona tiene experiencia de Dios, al parecer que en el primer momento, uno se siente, digamos así, un miedo, a veces hasta cierto punto aterrorizado, porque es cuando uno siente la presencia de Dios con su luminosidad y te penetra como que fuera rayo X, donde todo tu ser queda, podríamos decir así, al descubierto y nada queda escondido, y eso a uno también lo asusta. Pero también luego, cuando uno se da cuenta de ese resplandor de Dios, al mismo tiempo le impacta, se siente maravillado, entonces invade, después del miedo, después del susto, invade un paz interior que uno se siente un gozo tan hermoso. Este creo que es la experiencia de Pedro, Santiago y Juan. Uno se siente, digamos así, en primer lugar, uno dice, como el profeta Isaías encontramos en el capítulo 6, pues ahí uno también ve su condición de ser pecador. Ante el resplandor tan grande de Dios, uno se siente, digamos así, como un gusanito, como uno que está envuelto, enfrascado en el pecado, en el mal, y uno con toda humildad: Señor, no me merezco verte en esta condición.
pero la misericordia de Dios también es grande y te transforma, te convierte en una nueva persona y eso te entusiasma y fortalecido, renovado, como que uno hubiese nacido de nuevo. Esa es la experiencia que uno tiene cuando tiene experiencia, cuando uno se ha encontrado con Dios. Cada persona, podríamos decir, o cuando Dios se muestra, puede pues mostrarse de muchas maneras, según la persona con quien Dios quiere hacerse ver o manifestarse. ¿Y hermanos? Bien. Entonces, Pedro y Juan cayeron en rostro en tierra, reconociendo la grandiosidad, inmensidad, infinitud de Dios, se sintieron espantados. Bueno, en eso entonces Jesús se les acerca, no, levántense, toca con la mano, levántense, no tengan miedo. Y toda esa escena sencillamente se pasó, o sea, se desapareció. Lo que quiero con esto decir también, cuando uno de verdad tiene experiencia de Dios, es algo maravilloso. Todas las palabras, podríamos decir así, quedan de sobra. No es fácil verbalizar, no es fácil hablar de esa experiencia maravillosa que uno de Dios, esa presencia que te penetra por todas partes y te convierte en una experiencia renovadora, una transformación, una experiencia que uno queda marcado para toda su vida y pues uno ya no es lo mismo que antes, es totalmente distinto. ¿Y cómo uno puede encontrar a Dios? Pues uno tiene que buscar. Uno tiene que tener esa predisposición para encontrar a Dios o dejarse encontrar a Dios. Eso es acto de fe, mis queridos hermanos y hermanas. Bueno, ya terminando, podríamos decir de que Jesús, después de todo esto, vuelven a la realidad, podríamos decir así. No está bien que como Pedro y Santiago, que querían quedarse ahí encima del monte, Jesús dice, no. Tenemos que volver a la vida real, a la vida cotidiana, bajemos del monte y ahí también les dice, no cuenten a nadie lo que han visto, para evitar a los malos entendidos, a las malas interpretaciones. Jesús prefiere, digamos así, todavía muy respetuoso, en este caso, sobre todo también cuidar de los malos entendidos, ¿no? No cuenten a nadie, ni los discípulos, los mismos discípulos que han visto, tampoco en ese momento están a la altura de entenderlo. Solo será entendido después de su muerte en la cruz y la resurrección de entre los muertos. Poco a poco los discípulos irán entendiendo realmente quién es Jesús, quién es la persona de Jesús, cuál es su naturaleza y cuál es la implicancia, el valor de la persona de Jesús para nosotros los seres humanos. Lo importante es que nosotros recibamos a este Jesús, su luz, el pan vivo, verdadero, fuente de vida que Dios nos otorga a través de la persona de Jesús. Reciba a Jesús con mucha fe, con mucha devoción, escucha su santa palabra y déjase transformar con la palabra de Dios a una nueva vida. Querido hermano, amiga, amigo, queda cordialmente invitado y que Dios los bendiga. Soy Fray Pedro Palomino, desde Lima, Perú.